Bueno, vamos a entrar hoy en el texto de Juan 3, 12 y 21. Estuve en las dudas si meditar sobre este texto o el texto de Hechos de los Apóstoles, que también estaba muy profundo, pero al final decidí, bueno, vamos a trabajar un poco el texto de Juan 3, porque la verdad no hemos meditado tanto sobre él. Juan 3, 16 y 21 es parte de toda el discurso que da Jesús a Nicodemo. Y hoy nos habla de que Dios envía a su Hijo al mundo. Este texto nos pone frente a la realidad de un Dios que es hombre, ¿sí? Y que al final se convierte para muchos en un dolor de cabeza entenderlo y comprender cómo es posible que Dios se haya hecho hombre. Vamos a profundizar en este texto, Juan 3, 16, 21. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 3, 16, 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, el texto es parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Y en ese diálogo encontramos hoy esta parte donde sigue profundizando en ese sentido de la revelación de sí mismo, digamos, de su misterio, ¿sí? El evangelista Juan empieza a introducir sus comentarios a lo que pudo ser un diálogo que se daba en la comunidad acerca de la relación entre Jesús y Dios, o sea, Jesús como Hijo de Dios. Es de los textos bíblicos donde más claramente vemos a Jesús hablando en cierta manera de esa relación de Jesús o del enviado con el Padre Dios, el Hijo de Dios. Hay dos aspectos que pienso que debemos descubrir acá que se presentan, ¿verdad? Por un lado, lo que tiene que ver con Dios. El pasaje nos habla claramente de que todo es parte de la iniciativa del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Es decir, el paso de manifestarse, de mostrarse, es el paso de Dios. Pienso que una de las cosas que el ser humano siempre ha tratado de hacer es encontrarle sentido a lo que hace, encontrar a Dios, tratar de controlar el mundo, controlar las circunstancias terrenas, digamos, temporales. Por eso el auge de la brujería, de la hechicería, que ha sido por toda la vida, ¿verdad? Desde siempre ha habido eso. Y hoy todavía, hoy veo gente que, incluso políticos, narcos y gente famosa que se acerca a ese tipo de prácticas tratando de controlar algo, ¿verdad? Controlar otras personas, controlar las decisiones y los destinos. Aquí vemos que la dinámica que se presenta es completamente opuesta. Por eso no podemos aceptar este tipo de prácticas. La dinámica que vemos aquí es de un Dios que por amor decide manifestarse al hombre. Él quiere mostrarse al hombre y quiere mostrarse para ofrecerle al hombre aquello que el hombre está buscando y está necesitando, que es la salvación, la vida eterna. Dios lo que hace al manifestarse es permitirle al hombre encontrar un espacio en esa Trinidad. Si entramos a hablar un poco de la Trinidad, ¿verdad? Pero pues quizá no es el punto central hoy. Sin embargo, si lo miramos de esa manera, no es el hombre el que simplemente quiera encontrar a Dios, sino Dios el que encuentra al hombre. De esa manera no es el hombre el que decide o busca su destino, sino el hombre que pone su destino en las manos de Dios. Si confiamos en que Dios es amor, pues Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y si Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pues de esa manera se nos van manifestando, ¿verdad? Es la perspectiva que lo explica. Cuando miramos, por ejemplo, la Navidad,
¿Cuántas veces leemos esos textos bíblicos donde se habla del amor de Dios, o también en la Pascua, donde se habla de ese amor de Dios, donde vemos toda la historia de la salvación desde Adán y Eva hasta el momento de que vino Cristo al mundo? Todo eso lo que nos quiere mostrar es que lo que Dios quiere es la salvación del hombre. Al contrario, Dios no quiere condenarnos, Dios no quiere la muerte del hombre, sino que se convierta y viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su pecado y que viva. Entonces, estas cosas nos ayudan a entender qué es lo que está buscando Dios por un lado. Por otro lado, se nos invita a que descubramos pues que Él fue eso en el mundo, ¿verdad? Cuando vino aquí nos lo mostró así, perdonó a la mujer adúltera, nos habló de la oveja descarriada y por medio de ella nos muestra cómo verdaderamente Él, Jesús, es el buen pastor. Él viene de parte de Dios a mostrarnos todo eso, ¿sí? Esos son aspectos que nos muestran esa dinámica que hay en esta manifestación de Dios al hombre. Por otra parte, también debemos entender que hay una posibilidad de aceptar o no ese amor de Dios, es decir, la libertad del hombre. Somos libres de aceptar la fe o no aceptarla. Somos libres de creer o no creer, aceptar o no la vida que Dios nos propone. El que no lo acepta, él mismo vivirá su camino de condenación, porque rechaza la vida que se le ha presentado. Lo que nos muestra Juan en los textos bíblicos lo habla con la claridad de aquella imagen de la luz y la oscuridad. Que acepta a Cristo está en la luz, el que no lo acepta está en la oscuridad. Muchos judíos en su tiempo y muchas personas hoy prefieren dejarse iluminar por su propia luz, o prefieren dejarse en la oscuridad a dejar que la luz de Cristo les ilumine. ¿Por qué? Porque muchas veces prefieren la oscuridad para no evidenciar sus obras de maldad. La luz tiene consecuencias en la vida, esa luz, y vivir en la oscuridad o en la luz transforma la vida en sentido o en el otro, en un sentido o en el otro, ¿sí? Esto es lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios. ¿Debes aceptar la luz o no? Es una decisión que tomas, pero si no aceptas la luz, lo que te va a quedar es la tiniebla. Y en la vida diaria nosotros vemos la relación entre lo bueno y lo malo. Está dado también en esa dinámica, en ese símil entre la luz y la tiniebla, entre la oscuridad y la claridad de Dios. Esos son los aspectos que nos presenta en cierta manera y que nos ayuda a meditar el día de hoy este texto de Juan. Jesús murió por nosotros, es la prueba de ese amor para todos, ¿verdad? De ese amor de Dios que es trino y que se hizo hombre, se encarnó para la salvación de todos, por cada uno de nosotros, por el amor al hombre. Dios, el Señor se hizo hombre, ¿sí? Somos salvados por Jesús. Una muerte que sucedió hace 2000 años que sigue salvándonos a nosotros. Yo entiendo que para muchos es muy difícil entender esto, cómo la muerte de un hombre puede salvar, ¿sí? Yo entiendo que a muchas personas se les hace complicado. ¿Cómo es posible que uno que murió en una cruz, que lo mataron, por mí haya muerto esta persona? Bueno, si lo vemos solo como un hombre que murió, pues simplemente fue otro que murió fruto de las injusticias del mundo, en ese momento las injusticias romanas. Pero debemos entender que hay un punto que se llama la encarnación y que ese Jesús que murió no solamente es un hombre, sino es Dios mismo, el Hijo de Dios que muere. Y entonces ahí entendemos todo el sentido. Además, si hacemos toda una reflexión sobre esto y lo conectamos con toda la historia de salvación y lo conectamos con el mismo hecho de la creación, cuando el tentador tentó a Adán y Eva, cuando leemos todo desde la misma perspectiva de camino de salvación, vamos a entenderlo. Vamos a entender por qué la muerte de un hombre en la cruz se convierte en salvación para todos. ¿Por qué creer en Él nos traerá la salvación y la vida eterna? De lo contrario, será difícil entenderlo. ¿Cómo es posible que un hombre que murió en una cruz vaya a ser mi salvación? Pero no. De otra manera es Dios mismo que quiere redimir a la humanidad del pecado, de la esclavitud del maligno, y por eso envía a su Hijo para salvación de todos. Tenemos mucho que trabajar en esto, apreciado pueblo de fe. Ojalá que esta jornada de hoy nos ayude también a crecer en esta vida cristiana, nos ayude a seguir caminando en este camino de fe, y que este tiempo de Pascua que estamos celebrando traiga para cada uno de nosotros muchas bendiciones. El Señor murió por nosotros y resucitó, que resucitemos también nosotros con Él a una vida nueva en esta Pascua. El Señor nos bendiga y acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.